You're watching the Embassy of God program. Why nations are cursed and why nations are blessed. ¿Por qué es que las naciones son maldecidas y por qué razones que son bendecidas? Why nations are cursed and why nations are blessed. ¿Por qué es que las naciones son por un lado maldecidas y hay otras que son bendecidas? Now I will like you to open your Bible. Tonight we are going to open our Bibles and and I would like you to get ready. We're going to open a lot of scriptures. Esta noche vamos a estar consultando bastante nuestras Biblias. Quiero pedirles que se preparen para estar abriendo y dando vueltas a nuestras Biblias. And you know what? You might like to write down some things. Y aún les invito a que puedan escribir algunos de estos versículos. Ahí tienen donde apuntar en sus cuadernos. Isaiah 24. Isaías 24. Isaiah chapter 24. Aquí en Isaías capítulo 24 We're going to be reading from verses 1 to 6. vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. It says, Dice así: Behold, He the aquí. Lord maketh the earth empty, He aquí que el Señor devastará y arrasará la tierra. and maketh it waste, La arrasará, trastornará su superficie and turneth it upside down, Y- and scattereth abroad the inhabitants thereof. y dispersará a sus habitantes. Verse 2, Luego el versículo 2. and it shall be as with the people, so with the priest, Al sacerdote le sucederá como a la gente del pueblo, as with the servant, so with its master, al esclavo como a su señor, as with the buyer, so with the seller, a la criada como a su señor, al que compra como al que vende, as with the lender, so with the borrower, al que presta como al que toma prestado, as with the taker of usury, so with the giver of usury to him. al acreedor como al deudor. Verse 3, Versículo 3. the land shall be utterly emptied La tierra será del todo devastada and utterly spoiled, y será vaciada, completamente saqueada, for the Lord has spoken this word. porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Now the earth mourneth and fadeth away, Ahora, la tierra está de duelo, se reseca. the world languishes and fades away, the haughty people of the earth do languish. El mundo languidece, se reseca, languidecen los grandes del pueblo de la tierra. The earth also is defiled under the inhabitants thereof, La tierra ha sido profanada por sus habitantes because they have transgressed the laws, changed the ordinances, broken the everlasting covenant. porque han transgredido las leyes, han falseado el derecho y han quebrantado el pacto eterno. Therefore has the cause devoured the earth, and they that dwell therein are desolate. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Now in verse 1, Ahora noten en el versículo 1. you remember we are talking on why nations are blessed, why nations are cursed, and why nations are blessed. Recuerden el tema que estamos tratando, por qué las naciones son bendecidas y por qué algunas son maldecidas. Now, what is it that could cause God Almighty, the good God, the God that is love, ¿Por qué, qué sería aquello que podría propiciar que el Dios bueno, el Todopoderoso, el que quiere hacer el bien, now what could cause that loving God to say the kind of things we are seeing in this passage? qué podría propiciar que el Dios de amor al que conocemos, un Dios fiel, que ahora de repente esté diciendo las cosas que estamos viendo en este In verse pasaje? 1 it says, En el versículo 1 dice, Behold, the Lord maketh the earth or the land empty, No- and makes it waste, Noten- and turneth it upside down, and scattereth the inhabitants de thereof. nuevo, lo que pronuncia, versículo 1, he aquí el Señor vacía la tierra, la desnuda, trastorna su faz, hace esparcir a sus moradores. He's talking about economic dissolution, Está- economic dissolution. Está hablando de una disolución económica. He's talking about material waste, Estaba hablando de un desperdicio en el área material, scarcity and lack. escasez y carencia.
is talking about disorder and political uproar. Está hablando de desorden y de un resurgimiento violento en lo político. Then finally, Y luego, finalmente, all these things I've said earlier, they are familiar with your country, estas cosas que yo he mencionado son familiares dentro de la historia de México, just like with my country where I was born in Nigeria. así como lo es en mi país donde yo nací allá en Nigeria. So I know. Entonces yo sé, So I'm talking from experience. les hablo de experiencia pues. But in the last part of that verse 1, Pero en la última parte de este versículo 1, it says, finally, God makes it, He causes the land to chase away the inhabitants thereof, dice the que citizens. al último ahí, que Él va a dispersar, va a esparcir a sus moradores, va a hacer que la tierra misma arroje a lo lejos a sus habitantes. And causes them to become foreigners in other lands. It causes them, it scatters abroad, Y cae overseas. una maldición sobre de ellos que propicia que se hagan extranjeros en otras naciones, enviándoles esparcidamente a otros países. Now, when we look, that's very close to Mexico. Ahora, ¿eso describe a México, sí o no? Very close. Now, when we see those kind of things happening in the national, Ahora, cuando nosotros vemos este tipo de cosas sucediendo en lo nacional, most people think these things don't have spiritual consequences. muchas personas piensan que este tipo de cosas no tienen consecuencias They espirituales. think, oh, people just run away from the country. It's just because, they just want to go. La gente piensa, no, pues nomás está lleno del país porque se querían ir y ya. It's a result of some spiritual things that are happening in the spiritual realm. Pero más bien es el resultado de acontecimientos espirituales que están sucediendo en el ámbito espiritual. Let me say it another way. Me lo voy a expresar de otra manera. Economic collapse, El decaimiento económico, political disorder, el desorden político, lack and scarcity in the land, la carencia y la escasez en la tierra, the land spewing out or pushing out the inhabitants thereof, y la tierra arrojando a los habitantes que moraban en ella. they are only but a result Todo eso no es más que el resultado of what has happened in the spirit realm. de lo que ya sucedió en el ámbito espiritual. And since you have asked me to talk more direct, more straightforward, Y como ustedes me pidieron que les hablara con plena franqueza, I will take my privilege, my freedom voy a tomarme la libertad de hacer como me lo han pedido, to explain to you that those are actually results and consequences of curses. de explicarles y darles a entender que esas en realidad son consecuencias de maldiciones. We don't want to talk about that normally Normalmente no queremos hablar de esas cosas because it's not pleasant. porque no es agradable. But you see, you shall know the truth, Pero miren, ustedes conocerán la verdad. and the truth shall set you free. Bien que se la saben, ¿verdad? La verdad les hará libres. It's helpful to know some of these things Es de ayuda, es útil saber algunas de estas so cosas that we might know the minds and the operations of God. para que podamos conocer la mente y de cómo vienen las opresiones aún a través de And Dios. so that we might know what we could do to redress the situation at hand. Y para que podamos saber qué hacer para remendar la situación que tenemos a la mano. You're watching the Embassy of God program. So verse 2, it says, it shall be as, so verse 1, we see consequences of curse on the land. Entonces aquí en el versículo 1 lo que hemos estado viendo son las consecuencias de la maldición sobre una tierra. In verse 2, it says, this thing in verse 1 will affect everybody. It It- will affect the ordinary people, it will affect the priest as well. It will affect people who are servants, then it will affect people who have money, who are masters. Those kind of dissolution affects every category in the society. Y lo que nos está dando a entender el versículo 2 es que afecta a todo tipo de persona sin importar en qué rango de la sociedad está. Noten cómo menciona a la gente en general, a la gente del pueblo, pero también menciona al sacerdote, menciona al esclavo, menciona al señor, al que tiene poder, al que tiene dinero. So causes of when
when curse comes into operation, it affects everybody that lives on the land. Entonces, cuando viene una maldición con opresión, eso llega a afectar a todos los que moran dentro de la tierra. You could have money and seem to be better than other people, but still there are some negative things that affect you as well. Aunque usted pueda llegar a tener dinero, de todas maneras va a venir la maldición y le va a afectar a usted por igual a cierto grado. Like for example, Por ejemplo, I was talking with the pastor just yesterday or today, estaba hablando con el pastor apenas and he was telling me people all over the world normally think that people run away from Mexico just for economic reasons. y me decía él que la gente alrededor del mundo piensa que los mexicanos salen de México simplemente por motivos económicos. But he said no. Pero él me enfatizaba que no era la única razón. He said that could be the most serious reason. Decía, bueno, ese puede ser aún el factor mayoritario, But also, people are not willing to come back and are running away because of the red tapes and bureaucratic, because it's not possible to get things done Pero easily, like in other countries. me decían, es que también hay gente que no está dispuesta a regresar por causa de toda la problemática y de los trámites, que no se pueden hacer las cosas por tantos estorbos que tenemos dentro de la burocracia. So in verse 4, Entonces, versículo 4. it says, the earth, the country, the land mourns and fades away. Entonces, Yeah. en el versículo 4 nos habla de cómo la tierra está secándose, empieza a languidecer, empieza a caer en sequedad. If we are going to tell ourselves the truth, these things, we see them in our nations today. Y si nosotros vamos a ser francos y recibir la verdad, podríamos reconocer que estas cosas están sucediendo en nuestros países. The country languishes, El país languidece, fades and fades away. se va desvaneciendo, se va resecando. All right, then verse 5. Y luego versículo 5. It says, the land is defiled. That is the reason all this. So we have examined how is curse manifested on the nation. Entonces dice luego aquí que la tierra ha sido profanada. Estamos pues analizando cómo es que cae la maldición sobre una nación. So we could see things happening and say, yeah, this is a curse working. Entonces nosotros podemos ver cómo están las cosas sucediendo, lo identificamos y decimos, sí, en efecto es una maldición la que está operando. Then now in verse 5, Y luego ahora en el versículo 5 we want to understand why. queremos nosotros entender lo obvio. ¿Por qué? Why does a land come under a curse? ¿Por qué es que una nación, una tierra puede caer bajo maldición? Why does this kind of things happen? Why do that kind of things happen to a country? ¿Por qué es que este tipo de cosas le acontecen a una nación? In verse 5 it says, because the earth is defiled. El versículo 5 nos dice que por cuanto la tierra ha sido profanada. The earth or the land is defiled by the inhabitants, La tierra es profanada por sus moradores, by or under the inhabitants, that is the citizens. bajo sus habitantes, bajo sus ciudadanos. Let everybody say the word defiled. Diga todo mundo profanado o contaminado, diga contaminado. You see, lands or nations can be defiled. Miren, las naciones pueden llegar a contaminarse. Curses come upon the land when the land is defiled. Las maldiciones vienen sobre la tierra cuando la tierra es contaminada. In Genesis chapter 4, En Génesis capítulo 4, verses 7 to 9, versículos 7 al 9, God was forced to place a curse upon Cain because he defiled the land with the blood of his brother. Dios se vio obligado a poner una maldición sobre la tierra porque la tierra había sido contaminada con la sangre de Abel. So lands can be defiled. Entonces la tierra puede ser contaminada. You see, when God came to Cain and asked him where was his brother, Cuando Dios vino a Caín y le pregunta, ajá, ¿y tu hermano dónde está? Cain said, Caín le contestó, I don't know where he is. I'm not my brother's keeper. yo no sé dónde está, no soy el guardián de mi hermano. Then God responded Entonces Dios le respondió, that the land that you have defiled with your brother's blood,
La tierra que has contaminado con la sangre de tu hermano has communicated to me. habla, clama a mí. You see, the land was defiled, and that blood that was poured on that land spoke. La tierra fue contaminada y la sangre que fue derramada sobre de ella hablaba, Sent information to heaven. enviaba información al cielo. And the reason why the information went to heaven is for heaven to respond with consequences or with punishment. Y la razón por la cual esta sangre clamaba y se comunicaba al cielo es para que el cielo respondiera con consecuencias, que en este caso es un tipo de castigo. You're watching the Embassy of God program. The reason the blood was crying La razón por la cual la sangre estaba clamando, was for vengeance or for judgment. estaba pidiendo venganza, estaba pidiendo juicio. Listen closely now. Escúcheme con cuidado. Listen closely. Everything that happens or that anybody does on the face of the land is recorded by the soil, by the land. Cada cosa que una persona hace así a la vista de la cara, de la tierra, queda registrada por la tierra. Just like everything we do Así is como- recorded in our blood, Todo lo que nosotros hacemos de la misma, queda registrado en nuestra sangre de la misma manera. so the earth records the action of the inhabitants of the land. Así la tierra va registrando las acciones de los habitantes, de los moradores de la tierra. For example, Por ejemplo, there was a story recently that happened in England. hubo recientemente una historia de algo que se dio en Inglaterra. They found the body of a 9-year-old child in the river Thames, one of the rivers in England. Encontraron el cuerpo de un niño de 9 años ahí en uno de los ríos de Inglaterra. And they discovered that it was a ritual, ritual death. It's where they brought that child from Africa to England, killed and sacrificed as ritual. Y por cómo estaba el cuerpo, identificaron y reconocieron que se trataba de un ritual que habían traído a un niño del África aquí a Estados Unidos, lo habían sacrificado dándole muerte y lo habían soltado ahí en el río. There is no way anybody could know who this person was, what was her name or anything. No history, no, because it had happened like 9 years before. No había forma de que ellos supieran qué es lo que había pasado, cómo supieran quién era, de dónde venía, lo que fuera, porque esto se había dado 9 años antes. But because of science, Pero resulta que por causa de los avances científicos, everybody knows that science has discovered that the body fixes information. todo el mundo sabe que la ciencia ha descubierto que el cuerpo puede ir reteniendo información In the body. dentro del cuerpo. For example, Por ejemplo, if you grow up in Mexico, si uno se cría aquí en México, you look different from somebody who grew up in Africa. tiene una apariencia diferente de alguien que se crió en el África. Even if Mexicans Aún si fuesen mexicanos go to live in America, que se van a vivir a Estados Unidos, after some years, después de algunos años, they begin to look different from the Mexicans who live in. empiezan a cobrar diferente apariencia de los mexicanos que siguen residiendo en México. It is not just because they are different nationalities. Y no es por el solo hecho de que tienen diferentes nacionalidades. No, No es así. I'm talking of physical. Yo estoy hablando en el área física, But because of the food they eat, sino también se debe a las causas de cosas como la comida que ingieren. the composition of food that you eat determines how you formulate, how you form. La composición de la comida que uno ingiere viene determinando cómo queda uno compuesto, qué apariencia retiene uno. So, for example, when
they took that body, Entonces, cuando tomaron este cuerpo, they did some examinations le hicieron algunos exámenes ahí and came to the conclusion y llegaron a la conclusión that that child was from Africa. que este niño provenía del África. And then they discovered the geographical location, I mean, a geographical location of our birth. Y luego, además de todo, pudieron determinar la región geográfica donde había nacido, Where she was born, donde había nacido esta persona. because they discovered that in a pigments, what do you call it? Porque descubrieron que en su pigmentación, Yeah, of the body, en lo del cuerpo, they could trace some food that were unique to only that part of Africa. podían rastrar una cierta alimentación que era particular a solamente una cierta región del África. And the pigmentation were in the bone. Y la pigmentación había penetrado a una... Because your bone, everything, they are composition of whatever enters into you. Y los huesos, bueno, tienen una cierta composición que van reflejando qué es lo que le ha sucedido a uno. And so they discovered the area, the city. Y de esta manera llegaron a descubrir el área, hasta la ciudad. Because that's where people eat that kind of food. Porque era ahí donde la gente comía ese tipo de alimento. That's why when Mexicans go to America and begin to eat American food, Entonces, por eso que los mexicanos, cuando se van a Estados Unidos, empiezan a ingerir comida estadounidense. normally typical Mexicans are supposed to be maybe not too tall. Normalmente los típicos mexicanos deberían de ser así, no muy altos que digamos. They are supposed to be not too fat. Se supone que no deberían de ser tan chonchos, tan gorditos. They are supposed to be, you know how you look. Bueno, ustedes saben cómo se ven ustedes, ¿cierto o no? But when you begin to eat American food all the time, Pero cuando le empiezan a entrar reduro a la comida americana continuamente, you begin to look like LA people, Los Angeles people. empiezan a verse como los chicanos ahí de Los Ángeles, ¿verdad? Los paisas. Because you are eating the same food. Porque están comiendo el mismo tipo de alimento. Okay, let me give you another example. Les voy a dar otro ejemplo. Asians, like Chinese Asians, Los asiáticos, vamos a decir los chinos, they're supposed to be the shortest people on earth. se supone que deben de ser la gente de más baja estatura sobre la tierra. Chinese, Los chinos, Vietnamese, los vietnamitas, and Koreans, los coreanos, Japanese. los japoneses. ¿Alguien ya objetó por acá? But they have discovered Pero han descubierto esto, that after the Second World War, que después de la Segunda Guerra Mundial, when American lifestyle cuando el estilo de vida estadounidense took over this country, empezó a asumir el dominio sobre estos países, you see Koreans and Chinese and Japanese becoming tall, Ya like vemos basketball players. a los chinos, los japoneses, los coreanos, nosotros los acabamos de ver, son ya de 1.80 los chavos, así jugadores de fútbol Because they are altísimos, eating different food now. porque ahora ya están ingiriendo diferente tipo de alimentación. You understand what I'm saying? Sí, sí saben a lo que me refiero. The earth has the ability to store information. La tierra tiene la capacidad